Hola, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy os traigo un vídeo en el que por unos minutos pretendo que os transportéis a vuestro niño del pasado con la lectura de varios cuentos clásicos que seguramente todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Yo tengo que son 25 cuentos clásicos, que lo he comprado para leérselo a mi hijo, que bueno, tiene ahora 2 añitos y la verdad es que no le interesa mucho. Se lo leo cuando nos vamos a dormir, pero al momento se aburre, la verdad. Pero bueno, yo no desisto y estoy ahí R que R, porque sé que dentro de poco él mismo va a ser el que me pida que le lea los cuentos. Como buena maestra que soy, me parece súper importante que a los niños se les inculque el gusto por la lectura a edades muy tempranas. Así que aquí está el librito este. Dicho esto, voy a leer varios cuentos. Voy a coger los más clásicos. Vienen 25 cuentos, pero bueno, hay algunos que son más modernos y otros, y están los clásicos de toda la vida, que son los que voy a leer. Así que vamos a empezar. Comenzamos con el clásico de los clásicos, Caperucita Roja. Caperucita Roja iba a casa de su abuelita enferma. Adiós, hija, se despidió su madre, y ten cuidado al cruzar el bosque. El lobo andaba por allí y la vio salir. El lobo corrió hasta alcanzar a Caperucita. ¿Dónde vas, linda niña? Voy a casa de mi abuelita a llevarle miel y tortitas, le contestó Caperucita. Los animalitos intentaban avisarla de que no hablara con el lobo. Caperucita se entretuvo recogiendo flores por el camino para llevárselas a su abuelita, y el lobo aprovechó para salir corriendo y llegar antes que ella a casa de la anciana. Como la abuelita ya conocía al lobo, nada más verlo llegar, se escondió en el armario. «¡Qué golpe me he dado!», exclamó el lobo, al que no le gustó nada que la abuela se escapara. Pero el lobo no se dio por vencido. Se puso el gorro y la toquilla de la abuela y se metió en su cama. Caperucita, que no sabía nada, estaba llegando a la casa. Caperucita entró y se acercó a la cama. «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor». «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor». Pero Caperucita no se convencía. «Abuelita, ¿qué boca tan grandes tienes? Es para comerte mejor», le contestó el lobo y se lanzó detrás de Caperucita. La niña salió corriendo a la vez que gritaba: «No me cogerás, lobo malo». «Cazadores, venid a por el lobo», dijo Caperucita. Los cazadores acudieron y dispararon sus escopetas. Los cazadores se llevaron al lobo herido y Caperucita y su abuelita se abrazaron, contentas de no haber caído en sus garras. Como podéis ver, son cuentos cortitos. Algunos de los cuentos son más fieles, otros digamos que varían mucho la historia, pero bueno, es como viene en el libro y lo voy a leer tal cual. El siguiente es Los 3 cerditos, que le encanta a mi hijo. Este sí que le gusta. En el corazón del bosque vivían 3 cerditos hermanos. El lobo andaba siempre queriendo cazarlos. Es curioso como siempre ponemos al lobo como el malo de la historia. Pobrecito animal. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja para acabar antes y se fue a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano había acabado, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. «Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas», le dijo el hermano mayor. El lobo intentó atrapar al cerdito pequeño, que corrió hasta llegar a su casita de paja. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derribó. El lobo percibió al cerdito, que fue a refugiarse a casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera también derribó. Casi sin aliento, con el lobo
pisándole los talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres se metieron dentro y cerraron puertas y ventanas. El lobo intentó derribar la casa con sus soplidos, pero no hubo forma. Se puso a dar vueltas a la casa, buscando por dónde entrar. Con una larga escalera trepó hasta el tejado para deslizarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó el trasero. Escapó de allí dando terribles aullidos y dice que nunca jamás quiso volver a comer cerdo. El patito feo. Érase una vez una pata que tuvo 4 patitos muy hermosos, pero al romper el cascarón el último, vaya, qué patito tan feucho. Cuando mamá pata nadaba con sus hijos, todos los animales de la granja los miraban. Caramba, menudo pato grandón y feote. Sus hermanos se avergonzaban de él. Vete, por tu culpa todo el mundo nos mira. Tanto se alejó que se encontró en la otra orilla. De repente sonaron unos tiros. El patito vio como una bandada de gansos alzaba el vuelo. El perro de los cazadores le persiguió enfurecido. Consiguió escapar del perro, pero como no tenía dónde ir, no dejaba de caminar. Y llegó el invierno. Los animales del bosque lo miraban con pena. ¿A dónde irá ese pobre patito con este frío? No paraba de nevar. El patito se escondió debajo de unos troncos y allí lo encontraron una viejecita y su perro. Pobrecito, qué feo y delgado está. Y la viejecita se lo llevó a casa. Allí lo cuidaron y era muy feliz. Todos le querían, todos menos el gato celoso. Desde que está aquí este larguilucho, a mí no me hacen ni caso, pensaba el gato. Volvió la primavera y la mujer se cansó de él porque no le era útil. No ponía huevos y además comía mucho porque se estaba haciendo muy grande. El gato aprovechó la ocasión. Vete, no sirves de nada, le gritó. Y nadando por el río llegó a un lago por el que paseaban 2 bellos cisnes que lo miraban. El patito pensó que iban a echarlo a picotazos y al esconder la cabeza entre las alas vio reflejado en el agua a un hermoso cisne que no era otro que él mismo. Los cisnes echaron a volar y él se marchó con ellos. Al pasar por su antigua granja, los patitos lo vieron en lo alto y exclamaron: ¡qué hermosos cisnes! La ratita presumida. Érase una vez una ratita muy presumida que todos los días, bien tempranito, salía a barrer la puerta de su casita. Un día encontró en el suelo una moneda reluciente. La ratita daba saltos de alegría. ¿Me compraré bombones? No, que estropean los dientes. ¿Me compraré piñones? No, que enseguida se acaban, se decía la ratita indecisa. Ya sé, me compraré un lazo para mi rabito. Salió corriendo al mercado y se compró un precioso lazo para estar aún más guapa. La ratita pasaba mucho rato barriendo la puerta con su lazo puesto para que todos la vieran. Buenos días, bella ratita, le saludaban sus admiradores. Empezaron a llegar pretendientes a su casa. El burro le cantó su amor, pero a ella no le gustó nada su vozarrón y le echó de allí del momento. También el cerdo quedó prendado de ella y quiso darle una serenata. Calla, que me rompen los oídos, le replicó ella. Incluso el temible león se presentó a pedir su mano, pero ella le dio calabazas diciendo: no puedo casarme contigo, tus rugidos no me dejarán dormir. El zorro también probó fortuna y le cantó con emoción. Sin embargo, a la ratita le pareció que cantaba muy mal. Harta ya de graznidos, chillidos, rebuznos y cacareos que no le dejaban en paz, la ratita acabó echando a sus pretendientes a escobazos. Entonces se presentó el gato, luciendo sus elegantes modales. Declaró su amor a la ratita entre ronroneos y dulces maullidos. La ratita estaba encantada con los arrullos de aquel pretendiente tan guapo y tan delicado
luego resulta que son los malos. Tengo que decir que yo en ese aspecto he tenido suerte. Los 7 cabritillos. Mamá cabra vivía en el bosque con sus 7 hijos. El lobo estaba siempre al acecho, pensando en comerse a los cabritillos. Un día, mamá cabra se fue al mercado y advirtió a sus hijos: no abráis la puerta, cuidado con el lobo, si la abrís os comerá. El lobo la vio salir y pensó que aquella era la ocasión que esperaba. Al rato llamó el lobo a la puerta de los cabritillos, afinando la voz: abridme, queridos hijitos, que soy mamá. Pero los cabritillos reconocieron la piel oscura del lobo. No, tú no eres nuestra madre, vete de aquí, lobo malo, respondió la cabrita más valiente. El lobo metió las patas en harina, volvió a llamar a la puerta y enseñó una pata. Así engañó a los cabritillos, que creyeron que era su madre. Abrieron la puerta confiados, el lobo se abalanzó sobre ellos y se los fue zampando uno por uno, y sin masticar, para acabar antes. Solo se libró la cabrita más pequeña, que se escondió debajo de la cama. Allí la encontró su madre cuando volvió, llorando y muerta de miedo. Mamá cabra cogió tijeras, hilo y aguja y se fue con su cajita en busca del lobo. Este, con la panza llena, se había echado a dormir a la orilla del río. Mamá cabra abrió la barriga del lobo con sus tijeras y los cabritillos fueron saliendo sanos y contentos. Luego le llenaron la barriga de piedras. Mamá cabra cosió la barriga del lobo, que seguía roncando. ¡Qué sed tengo!, rugió el lobo al despertarse y se acercó a la orilla del río a beber. Pero las piedras que llenaban su barriga pesaban tanto que se cayó al río y se ahogó. Y a partir de entonces, mamá cabra y sus cabritillos vivieron por fin felices y tranquilos. Pulgarcito. Pulgarcito era el más pequeño de 7 hermanos. Como eran muy pobres y no tenían que darles de comer, sus padres decidieron de llevárselos al bosque para que se ganaran la vida. Repartieron la poca comida que les quedaba entre sus hijos y los acompañaron hasta un claro del bosque. Pulgarcito había ido echando miguitas de pan por el sendero para poder encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando se quedaron solos, Pulgarcito buscó el camino de vuelta, pero los pájaros habían comido las miguitas y el rastro se había borrado. Anduvieron y anduvieron hasta que a la caída del sol vieron una casita a lo lejos. Llamaron a la puerta, les abrió una mujer que les dijo que se fueran, ya que su marido era un ogro que se comía a los niños, pero estaban tan cansados que prefirieron entrar. La mujer del ogro les dio de comer y les escondió en la bodega. Cuando llegó el ogro, gruñó: «Huelo a carne fresca». Y sin que la mujer pudiera evitarlo, abrió la trampilla de la bodega y descubrió a los 7 hermanos. La mujer le convenció de que esperara al día siguiente para comérselos, ya que aquella noche tenía una estupenda cena. Mientras tanto, los hermanos escaparon por una ventana que les había dejado abierta la mujer del ogro. Cuando despertó el ogro a la mañana siguiente, descubrió que Pulgarcito y sus hermanos se habían ido. Se puso sus botas de 7 leguas y salió en su busca. Al ver que le alcanzaban, los niños se escondieron debajo de un árbol. El ogro cansado se quedó dormido y Pulgarcito, que además de astuto era valiente, le quitó las botas de 7 leguas y se las puso. Al momento, las botas se hicieron a su medida. Con las botas, Pulgarcito volvió a casa y salvó a sus hermanos. Fue nombrado cartero del rey por los servicios que prestó al monarca y en adelante vivió toda la familia unida y feliz. La verdad es que este cuento no lo recordaba así. Ricitos de oro. Aquella hermosa tarde de primavera, mamá osa, papá oso y osito decidieron salir a dar un paseo mientras se enfriaba la sopa. Ricitos de oro también había salido a pasear. Andando y andando se alejó de su casa más que otras veces. De este modo llegó hasta la casa de los osos. La niña era muy curiosa. Miró por la ventana y no vio a nadie. Llamó y nadie contestó, así que decidió entrar. Vio 3 sillas, una grande, otra mediana y otra pequeña, y en esta se sentó. La mesa estaba puesta y la sopa olía muy bien. Ricitos de oro probó la del tazón grande. Estaba caliente. La del mediano estaba fría y la del pequeño templada, como a ella le
gustaba, así que se la comió. Después de comer arrecitos de oro le entró sueño. Subió a la planta alta y buscó el dormitorio, que tenía 3 camas. Primero probó la cama grande, pero era muy dura. Luego probó la cama mediana, pero era demasiado blanda. Por último se echó en la cama más pequeña. En aquella camita, ni demasiado blanda ni demasiado dura, se estaba muy a gusto, tanto que Ricitos de Oro se quedó dormida al momento. Los osos volvieron del paseo. ¿Quién ha probado mi sopa?, dijo Mamá Osa. ¿Quién ha probado mi sopa?, exclamó Papá Oso. ¿Y quién se ha tomado toda mi sopa?, se quejó el osito. Papá Oso se armó con un buen garrote y, seguido de Mamá Osa y Osito, fueron en busca del intruso. Pero cuando descubrieron que solo se trataba de una niña, se quedaron tranquilos. Ricitos de Oro les pidió disculpas, sobre todo al osito pequeño, por haberse tomado su sopa y haber dormido en su cama. Pero si no estoy enfadado contigo, dijo enseguida Osito, quédate a pasar la tarde con nosotros, por favor. Y Papá Oso y Mamá Osa estuvieron de acuerdo. Ricitos de Oro aceptó y pasó una tarde estupenda. Jugó con Osito y merendaron riquísimas rosquillas, que eran la especialidad de Mamá Osa. La niña se despidió con pena de Papá Oso, Mamá Osa y Osito, pero prometió que cualquier tarde volvería a hacerles una visita.